En este video lo que vamos a hacer es entender cómo es el comportamiento de una pequeña construcción desde el punto de vista de la exposición al sol y cómo podemos diseñar las protecciones solares asociadas a esa construcción. Para eso vamos a arrancar con esta estereografía, la estereografía para Bogotá, ¿cierto? La tenemos en 4.6 grados, que eso es latitud norte, que es la que conocemos, y vamos a arrancar con un ejemplo muy sencillo en el que vamos a pensar una pequeña casita que tiene tres muros, o sea que tiene perfectamente cerrada su fachada norte, su fachada oriental y su fachada sur, y tiene completamente abierta la fachada occidental. El primer paso, pues como siempre lo vemos, es poner aquí en la mitad orientada la casita. Y la casita lo que vamos a mirar es cómo son las exposiciones a lo largo del año. Lo que podemos ver claramente es que pues obviamente por la mañana por el este no tiene ningún tipo de exposición porque tiene completamente cerrado y tiene cerrada la fachada sur y tiene cerrada la fachada norte. Entonces por lo tanto la exposición por acá, por aquí o por aquí pues es cero, ¿cierto? Entonces el problema central de la fachada pues va a ser el de la fachada occidental, ¿sí? Y lo que tenemos que entender es que esta fachada occidental pues va a recibir la mayor exposición. Vamos a trabajar más o menos a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde es este que está aquí. Entonces podemos ver aquí la curva de las 4 de la tarde, es esta. Entonces podemos mirar cómo, por ejemplo, en diciembre, 22 de diciembre, que es el día que tenemos el sol más inclinado hacia el sur, y trazamos la trayectoria, pues vemos que el Sol va a venir como en este sentido. Este va a ser como el azimut del cual va a venir el Sol en planta. Hacia el 21 de marzo y el 21 de septiembre, pues vamos a estar por acá, en este punto, ¿cierto? Y cuando estemos en el 22 de junio, o sea, en el verano, en el solsticio de verano, pues el Sol va a venir desde por acá, ¿cierto? Acá en este sentido. Entonces lo que sabemos es que vamos a recibir el sol por el occidente en las tardes y que van a ir cambiando a lo largo del año y que en algunos momentos el sol va a venir más del sur y en algunos momentos el sol va a venir más del norte. Eso es lo que vemos claramente. ¿Por qué utilizamos las 4 de la tarde? Las 4 de la tarde en el trópico es una hora adecuada para calcular la protección solar. Tratar de calcular la protección solar, por ejemplo, para las 5 de la tarde es muy complicado porque ya el sol está muy acostado en el occidente. Entonces tendremos que hacer unas protecciones solares gigantescas. Entonces es imposible proteger. Entonces es la hora que se utiliza normalmente las 4 de la tarde. Uno dice 4 de la tarde, la gente sale a trabajar a las 5 de la tarde, la gente se puede aguantar una horita, si entre las 4 y las 5 deja de funcionar la protección solar, la gente se puede aguantar una horita de sol y ya irse para la casa, ¿sí? Entonces es un poco el razonamiento que hay detrás de eso y eso está basado en un estándar de la SRAE que dice que usted puede aguantarse hasta una hora de sol directo pero que no se aguanta nada más dentro de un espacio de trabajo. Bien, entonces vamos a ver cómo es la construcción geométrica asociada a eso y cómo se diseñaría para esa fachada las protecciones solares. Entonces vámonos, en este caso vamos a dibujarlo en CAD para que ustedes puedan seguir el procedimiento de manera sencilla. Yo aquí en el CAD ya tengo armada el espacio diseñado en planta, dibujado en corte, como lo ven ahí. El espacio tiene una altura predeterminada de 3 metros y tenemos el espacio orientado perfectamente hacia el occidente, como lo pueden ver aquí en este norte. Como en el norte tenemos dibujado perfectamente cómo está orientado. Y lo que he hecho es adelantarme y encontrar los datos básicos para Bogotá en el 22 de diciembre a las 4 de la tarde, que es el día que vamos a tener el sol más inclinado hacia el sur, y el 22 de junio a las 4 de la tarde, que sería el momento en que lo tendríamos más inclinado hacia el norte. Bien, ahí tenemos el azimut y el ángulo de altura, y lo que vamos a hacer es el análisis de esas dos fechas. La primera fecha que siempre les recomiendo que revisen es la fecha de diciembre. Lo primero que hay que entender es que en el caso de Bogotá, al estar ubicado en 4.5 grados o 4.6 grados latitud norte, lo que sabemos es que al estar al norte, la mayor inclinación va a ocurrir hacia el sur, o sea, va a ocurrir el 22 de diciembre. Entonces, por eso siempre se hace el análisis para el 22 de diciembre, con la lógica que efectivamente el 22 de junio las protecciones solares también van a funcionar siempre y cuando sean protecciones horizontales, o sea, protecciones que se diseñan en el corte del edificio, no en la planta del edificio. Eso lo vamos a ver ahora porque van a ver cómo lo aplicamos en el corte esos cálculos. Entonces vamos a hacer el cálculo para el 22 de diciembre. 22 de diciembre tenemos un azimut de 242 grados, yo aquí los tengo ya dibujados, aquí está el azimut de 242 grados, hay 242 grados que se miden de aquí desde el norte hacia acá, o sea, esta línea es la que corresponde a esa medida. Simplemente entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar la línea,
para sacar una línea paralela, para determinar dónde voy a hacer mi línea de corte. Bien, entonces mi línea de corte voy a poner aquí esta línea, la voy a extender, ¿sí? Y ahí ya me establece, como ustedes se dan cuenta, vamos a extenderlo aquí bien para que también corte el muro. Entonces este es el azimut, o sea que sobre esta línea va a estar el sol. Entonces podemos, literalmente, podemos coger el sol si queremos, lo podemos traer para acá y lo ponemos aquí en este punto, perdón, pongámoslo acá bien bonito, que se vea claramente que está iluminando hacia allá. Entonces ya sé que el sol va a estar en este punto, en ese día, es el día más extremo, el momento que va a estar más al sur, a las 4 de la tarde va a ser el máximo, y sabemos que el sol va a ir cambiando a lo largo del año hasta llegar a por aquí, en este sentido, cuando estemos en marzo y septiembre, como vimos ahorita en la estereografía, y va a seguir su camino hasta el 22 de junio, cuando el sol se va a exponer desde este lado, con el ángulo que tenemos aquí marcado, ¿no? Acá tenemos el 294, y está 294, este es el ángulo que tendríamos en el mes de junio. Si se dan cuenta, pues vendría el sol en este sentido hacia acá, hacia la fachada. Bien. Ok, entonces sigamos adelante. Entonces vamos a hacer un corte hecho sobre la línea del azimut. Entonces lo primero que tengo que hacer para el corte, ya después de haber dibujado la línea de corte, pues es copiar esta línea, porque necesitamos una línea sobre la cual proyectar ese corte, y esa línea tiene que ser paralela a la línea de corte. Perfecto. ¿Qué tenemos que proyectar? Pues la fachada, el punto donde corta la fachada, la línea de corte, lo traemos perpendicular hacia acá, ¿cierto? Tenemos que proyectar este punto, ¿cierto? Que es el punto donde se corta el muro, y si queremos traer pues también este punto, que es el otro sitio donde está cortando el muro. Entonces así se vería el muro cortado, así se vería la fachada, que la tenemos de una sola línea, y sabemos que esto tiene 3 metros de altura, entonces pues simplemente lo que vamos a hacer es hacer los 3 metros de altura, ¿sí? Y dibujémosle de paso el espesor de la placa para que no nos perdamos, y aquí dibujemos el espesor de la placa hacia abajo para que veamos que las cosas son pues, parecidas a la realidad. Quitémosle aquí lo que sobra, quitémosle también lo que sobra, ¿cierto? Al espacio. Aquí quitemos también esto que sobra, perdón, quitemos lo que sobra acá, y aquí hagamos exactamente lo mismo, ¿cierto? Extendamos esta línea y quitémosle lo que sobra a este lado. Listo, ahí tenemos el espacio. Pongámosle este muñeco que yo tengo aquí listo para ponerlo, para que nos ubiquemos y que veamos que este es el espacio tal cual, pero cortado en este sentido, lo tenemos proyectado aquí perpendicularmente. Bien, ahora cuando ya tengo hecho el corte del espacio, el siguiente punto que tengo que resolver es entender de qué tamaño tendría yo que hacer una cachucha gigante, porque lo que necesito es saber cómo proteger esta fachada que tengo acá. Si mi pregunta fuera ¿hasta dónde va a penetrar el sol a esa hora, ese día? ¿Cierto? Pues simplemente lo que tendría que hacer es tomar el ángulo de altura, proyectarlo con respecto a este punto y ver hasta dónde entra el sol, ¿cierto? Entonces vamos a ubicar cuánto necesitamos en ese ángulo. Entonces acá vemos que para el 22 de diciembre el ángulo de altura son 24 grados. ¿Sí? Entonces miremos cómo se mide esos 24 grados. Entonces necesitamos una línea de referencia, el suelo, ¿cierto? Que es este que tenemos acá. Y lo que necesitamos es trazar un ángulo de 24 grados aquí, o sea, entre el suelo y acá. ¿Sí? Entonces simplemente lo que vamos aquí a hacer es coger esta línea que acabamos de trazar y la vamos a rotar con respecto a este punto, simplemente 24 grados. ¿Sí? Ahí está rotada 24 grados y yo puedo copiar esta de acá para ponerla aquí también en este punto, que quede marcado mi ángulo de 24 grados. Si queremos comprobar que efectivamente es un ángulo de 24 grados, pues simplemente pues podemos utilizar aquí una cota. Tenemos el ángulo de 24 grados medido en la vertical, que es lo que me interesa. Bien, entonces ya tengo ese ángulo, ¿sí? Si yo quisiera saber hasta dónde entra el sol, pues simplemente lo que yo tendría que hacer es agarrar estos 24 grados, esta línea, y ponerla aquí, ¿cierto? Y si ven lo que pasaría, el sol pasaría aquí por el borde y entraría, todo esto estaría iluminado con el sol directo, inclusive hasta el muro, llegaría al sol. Eso es lo que me mostraría ese dibujo, pero eso no es lo que quiero hacer, ¿cierto? Lo que quiero hacer es saber la protección. Entonces lo que me interesa es saber de qué tamaño tendría que hacer una cachucha aquí encima para que el sol que está entrando con este ángulo sobre ese azimut no llegara a penetrar en el espacio. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es proyectar esta línea hacia acá
¿cierto? Como lo acabo de hacer ahí. Y eso ya me está estableciendo este tamaño de la cachucha. Eso sería el tamaño del voladizo que debería tener la placa para que el sol no llegara a entrar aquí al espacio. Pues si se dan cuenta sería gigantesco. Ojo, esta medida no está en verdadera magnitud, porque miren cómo estoy haciendo el corte. ¿Sí? Lo estoy haciendo en diagonal en el ángulo exótico del azimut. Entonces lo que tengo que llevar es esta medida que tengo acá, que acabo de detectar, la tengo que llevar al corte perpendicular, al corte ortogonal, para ver de verdad de qué tamaño es. Entonces simplemente lo que debo hacer es coger esta línea de acá, este punto de acá, proyectarlo perpendicular sobre la línea de corte, o sea, estoy devolviéndome, así como que corté y me vine hacia acá, proyecté hacia aquí. Acá lo que hice fue dibujé esta y me estoy devolviendo en este sentido a proyectarla sobre el punto de la línea de corte, ¿cierto? Y acá, en este punto, pues ya sé que aquí es el borde de mi cortasol. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es dibujarlo. Entonces ya sé que el cortasol realmente tiene este ancho de aquí hasta acá, ¿cierto? Esta sería la pequeña cachucha que tocaría hacer. Es una cachucha gigante, es una cachucha de, ya miramos cuánto mide esa vaina, de 6 metros de ancho, ¿sí? Pues esa cachucha de 6 metros de ancho que tendríamos que hacer, ahora lo que debo hacer es llevarla, proyectarla hacia el corte. Aquí la tengo ya dibujada en planta, es de este tamaño. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es dibujarla aquí en el corte. Entonces la llevo acá, voy a hacer esta extensión y esta sería la verdadera magnitud que tendría esa cachucha, ¿cierto? Si la dibujáramos aquí en el corte, ¿sí? Ese sería el tamaño. Si miramos qué tamaño tiene, pues debe ser un tamaño diferente al que medimos ahora, que no era en verdad la magnitud, ¿cierto? Ah, no, ese lo medimos en verdad la magnitud, perdón. Siempre ha sido 5,94, donde no está en verdadera magnitud es acá. Acá tiene que estar más grande, espero, ¿sí? 6,73, pero porque está cortado en diagonal. Aquí sí ya es el tamaño adecuado. Entonces, este sería el cachuchota que tocaría hacer. Y lo que me interesa, más que esta longitud de acá, ¿sí? Si yo fuera a hacer mi super protección, ¿cierto? Yo podría quitar aquí esto, ¿cierto? Yo podría ponerle aquí borde a esta vaina y yo podría aquí hacer esto y allá me quedaría dibujado mi cachucha para poder proteger hasta las 4 de la tarde del 22 de diciembre, ¿sí? Pero lo que me interesa ahí realmente es este ángulo que estamos trazando ahí. Porque este ángulo entre el suelo y esta línea de proyección de este punto con respecto a este punto es lo que se conoce como el ángulo de protección. Y ese ángulo es el que nos permite diseñar cualquier tipo de protección para esa fachada que cumpla las condiciones de que proteja la fachada hasta el 22 de diciembre, ¿cierto? A las 4 de la tarde, que es el punto extremo. ¿Ese ángulo cuánto es? Pues midámoslo, simplemente. ¿Sí? Entonces medimos acá y entonces me dice 27 grados. Ese es el ángulo mágico que yo necesito para diseñar de ahora en adelante las protecciones solares. Ya tengo diseñada la primera, ¿cierto? Que sería este gran cortasol, que sería como el tipo 1 de esas protecciones solares. Ahora, pues puedo empezar a generar todas las opciones que a mí se me ocurran, ¿cierto? Voy a salir aquí al lado, ¿cierto? Porque lo que me interesa es esto realmente. 27 grados, ¿cierto? Entonces con esos 27 grados yo puedo empezar a subdividir estos elementos. Entonces la primera operación que yo puedo hacer, por ejemplo, es subdividir estos elementos en tres, ¿sí? Entonces yo puedo dividir esta altura, ¿cierto? Para poder tener aquí tres espacios y poner un cortasol, dos cortasoles y tres cortasoles. Entonces simplemente lo que yo tengo que hacer, ¿cierto? Es divide, ¿cierto? En tres pedazos, ¿cierto? Y cuando yo saco aquí la línea que viene por acá, perfectamente yo puedo copiar este cortasol que yo tengo acá, me lo traigo desde aquí, desde el medio, lo pongo aquí, en este punto, ¿cierto? Y yo puedo decir que, digamos que yo digo, un cortasol tendría que estar ahí, ¿cierto? Y el otro cortasol lo podría yo tener aquí, por acá, donde dividí. ¿Se acuerdan que yo dividí en tres? Mire, hay tres pedazos perfectamente iguales de altos, ¿cierto? Todavía no he calculado de qué tamaño de qué ancho tendrían que ser los cortasoles. ¿Con qué voy a tener que calcular eso? Con el ángulo de 27 grados. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente lo que tengo que hacer es copiar esta línea, sacar una línea paralela que tiene 27 grados, la pongo acá, y cuando la pongo ahí, inmediatamente me da este punto.
ese punto, ¿sí?, es el que me va a determinar el sitio en donde va a estar mi cortasol, ¿cierto? Porque mire que estoy cumpliendo la misma regla, los 27 grados, ¿sí? Entonces mire que este se volvió el borde de este punto y ahora simplemente lo que tengo que hacer, ¿sí?, es agarrar estos elementos que tengo aquí y simplemente volverlos del tamaño que tengo ahí, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Los 27 grados que tengo ahí, en este punto, que son estos mismos de acá, pues me están demostrando que efectivamente yo ya no tengo que hacer una cachucha de 6 metros, sino que puedo hacer un cortasol que mida, de medir como 2 metros, 1,83, ¿sí? Porque hice una subdivisión en 3 partes, ¿sí? Y aquí obviamente se van a cumplir también, aquí también se va a cumplir el ángulo. Si miren aquí lo puedo copiar, ¿sí? Bueno, aquí estoy un poquito descachado, pero igual está funcionando, ¿sí? Quedó un poquito descachado acá porque no tuve en cuenta que esto arrancara, que esta línea amarilla arrancara de la mitad de esta losa, llegara a la mitad, entonces la división quedó un poquito descachada, pero miren que está funcionando, ¿sí? No está, el rayo de sol no está entrando, ¿sí? Que es lo que es importante. ¿Qué sería lo que tendría que hacer ahora? Yo podría hacer, y digo, no, es que yo no puedo hacer unos cortasoles de este tamaño, yo quiero hacer los cortasoles de la mitad de tamaño. Pues simplemente, si yo divido este segmento en 6, en vez de 3 como lo teníamos, pues perfectamente yo puedo copiar de nuevo, ¿cierto? Puedo copiarlos, ¿dónde está? Aquí está, ¿dónde está? Por aquí está, y aquí hay otro punto, y aquí está, ¿sí? Ahí subdividí otra vez. Y de nuevo, necesito el ángulo de 27 grados para poder determinar, para tener esta subdivisión de cortasoles, de qué tamaño, de qué ancho tendría que ser esta fachada. Entonces simplemente copio este amigo, ¿sí?, acá, me vengo acá, lo pongo ahí y allá me da el punto. Ese es el punto. Entonces yo podía simplemente coger todos estos que acabo de dibujar acá, arreglos acá, de este punto, y simplemente mi tema es traerlos de aquí hasta acá, ¿sí? Entonces miren cómo ahora se convirtió en un diseño de cortasoles mucho más angosticos. En este caso ya los cortasoles quedaron de 84 centímetros. Y yo puedo seguir haciendo esa operación infinitamente y siempre desde que yo respete que estos dos cortasoles están separados por este ángulo de 84 grados, perdón, de 27 grados que está en este sentido, pues obviamente pues voy a garantizar. Pues miren que ya esta fachada empieza a ser mucho más coherente como con una fachada normal. Y ya no necesito los 6 metros de cachucha, sino que los 6 metros que hice, pues los dividí en pedacitos más pequeños y los estoy acomodando en la fachada para que esto funcione correctamente. Bien, eso es lo que se logra hacer con esto. Yo puedo seguir subdividiendo esto hasta llegar a un tamaño de persiana. Yo, por ejemplo, puedo decir, no es que yo lo que quiero es ya no quiero unos cortasoles como estos, cortasoles horizontales, sino lo que quiero hacer es una persiana. Entonces miremos cómo sería una persiana, ¿sí? Una persiana estaría subdividida en menos pedazos, ¿cierto? Aquí yo voy a borrar toda esta vaina. ¿Sí? No voy a quitar esto de aquí. Entonces, ya teniendo otra vez el estado original, que es este, entonces digo, no, es que yo quiero hacer una persianita, me puedo inventar, persiana que sea de 25 centímetros. Entonces dibujo los 25 centímetros de ancho. Y ya ahora lo que tengo son los 25 centímetros de ancho. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues coger mi ángulo de 27 grados, que es el ángulo mágico, ¿cierto? Lo pongo aquí, en este punto. Y ya inmediatamente cuando pongo los 27 grados, esto ya me determina dónde iría la persiana. Entonces dibujemos cómo sería la lámina de la persiana. Digamos que es algo así, ¿sí? Entonces ya tengo esto dibujado perfectamente. Ahora, ¿qué necesito? Puedo volver a copiar el ángulo de 27 grados, aquí, y ponerlo aquí, y me dice exactamente en dónde iría la siguiente persiana, ¿cierto? La siguiente persiana iría acá, ¿sí? En este punto. Ya no necesito más el ángulo, porque ya sé cuál es el distanciamiento que tengo que tener. Entonces simplemente lo que tendría yo que hacer ahora es hacer una copia de esta cosa igual 1000 veces, ¿sí? Hasta que usted logre. Ahora hagamos aquí una copia de todo esto con respecto a acá, ¿sí ven? Y ahora hagamos otra copia de esta cosa
con respecto a este punto y nos sale ahí. Ya nos pasamos un poquito, entonces aquí podemos quitar esta y quitar esta. Sí, yo obviamente estoy dibujando sin tanta exactitud, pero lo que quiero que vean es que aquí lo importante es que el angulito que está acá, esta línea que está acá, es paralela al ángulo 27 grados. Entonces miren cómo esto protege igual que esto, pero la expresión interior es completamente diferente, ¿cierto? El espacio y el espesor que tiene la fachada es completamente diferente. Y yo puedo seguir reduciendo esto hasta que llegue a ser una persianita, como una persiana de esas enrollables o esas persianas que compra uno en Home Center, en la que yo puedo controlar completamente la luz en muchísimo menos espesor. Bien, entonces ahí aprendimos cómo pasamos del cortasol, cómo pasamos del gran cortasol, ¿cierto? O sea, el gran voladizo, el gran balcón gigante que tapa todo, pasamos a los cortasoles horizontales, ¿cierto? Y pasamos a unos cortasoles más pequeños o empezamos ya a ver que esto es una persiana, ¿cierto? Y lo otro que también me empezaron a descubrir es que esta persiana, ¿sí?, que tenemos acá, pues tiene un nivel de eficiencia porque es completamente horizontal. Pero cuando este tipo de persianas, hacemos esta operación, volvemos a copiar aquí, para poder ver, decimos, ¿qué pasaría si esta persiana de 25 centímetros que tenemos acá, perdón, necesito no borrar la última, ¿cierto? En vez de tenerla así, estuviera girada, ¿sí? ¿Sí? Yo tuviera esta persiana y yo la tuviera girada, n, no sé cuántos grados, digamos que fuera así, estuviera puesta así, pero pongámosla acá, pegada aquí a este punto, ahí, ya, ahí, ¿cierto? Ya no me interesa esta línea, sino digo, tengo una persiana que hace esto, ¿sí? Entonces lo primero que yo tendría que hacer es sacar este punto para saber dónde debería ubicar esta persiana, si esta es la persiana que yo tengo determinada. Entonces copio de nuevo mi ángulo 27 grados, me vengo acá y entonces ahí me muestra en dónde tendría que estar la persiana. La persiana debería estar exactamente en este punto. Entonces simplemente lo que hago es que extiendo esto en este sentido, cojo mi persiana, la muevo, la pongo ahí y ya sé que en ese punto no se me va a meter el sol, ¿cierto? Porque entre este punto y este punto se está protegiendo perfectamente. Ahora lo que necesito saber es dónde pongo la siguiente persiana, ¿sí? O sea, yo tengo esta persiana y yo tengo que poner la siguiente persiana. Pues adivinen, me copio mis 27 grados, ¿cierto? Yo sé que suena repetitivo y quiero que les tiene que quedar claro el concepto. Cojo mis 27 grados, sé que el sol por dónde va a entrar, por este punto, es el punto donde va a pasar, y entonces lo que yo necesito es que este punto de aquí arriba quede aquí abajo. Entonces simplemente este punto de acá lo proyecto hacia abajo, ¿sí? Y simplemente lo que tengo que hacer es mover esta persiana de aquí hasta acá, ¿sí? Entonces ahí ya pasó, ¿sí? Ahí pasaron los 27 grados. Entonces ya no necesito ninguna línea de referencia, porque mi problema simplemente es poder copiar estos elementos con respecto a este. Y aquí van a descubrir una de las magias más chéveres que tiene estos temas del diseño de persianas y cortasoles y eso, es que cuando uno inclina el cortasol se vuelve más eficiente. ¿Sí? Es lo que ustedes están aquí descubriendo. ¿Sí? Al estar inclinado, como lo tenemos ahí, se volvió más, si ven que se ve mucho más transparente que este, pero está protegiendo exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que, obviamente, la relación con el exterior de este es completamente diferente a la relación con el exterior de este que tenemos acá. Aquí le podemos borrar a esto el amarillo para que no se confunda. ¿Sí? Pero miren, en un momentico, cuántas opciones hemos sacado y todas cumplen con el tal ángulo de 27 grados que tenemos ahí. Bien, entonces ya llegamos a la persiana de manera mucho más clara. Ahora, ¿qué otros elementos tenemos para poder trabajar este tema de las fachadas? El otro elemento que tenemos se llama el dintel y el antepecho. Son como dos de la misma familia. Miremos qué pasa. Borremos la persiana. Y ahora miremos qué es lo que va a pasar cuando yo hago un dintel. Cuando yo hago un dintel, digamos que yo hago un dintel descolgado 1 metro. ¿Sí? Yo descuelgo 1 metro con respecto al techo. Y hagámoslo de 15 centímetros de espesor. Digamos que este es el dintel. Listo, ya quedó el dintel integrado allá arriba. ¿Sí? Y borremos los palitos de la subdivisión.
¿sí? Entonces tengo mi dintel acá arriba. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando yo voy a mirar qué nivel de penetración va a tener el sol, yo me vengo con mi angulito, otra vez, ¿cierto? Mi ángulo 27 grados, ganador. Me vengo acá, pongo aquí que es por donde va a pasar el sol, y inmediatamente, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Que el sol, cuando pongo el dintel, ya no se me va a meter hasta el fondo como pasaba por aquí atrás, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí si yo quitara esto, que entraría el sol completamente, ¿sí? Sino que el sol solamente va a entrar hasta acá. Entonces yo digo, ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo hago para controlar? Ya tengo todo esto en sombra, ¿cómo hago para controlar el sol que está aquí? Entonces yo podría combinar el dintel, combinarlo con, pues con una, ahora sí, otra vez con un cortasol. ¿Sí? Yo puedo tener aquí un cortasol, y un cortasol que haga qué. ¿Hasta dónde llevaría el cortasol? Pues hasta la extensión a 27 grados de este punto para que me cubra completamente aquí la fachada. Entonces seguramente yo lo tendría que extender hasta aquí, y aquí simplemente pues le daría el espesor a ese cortasol para que acabara de ser, acabarlo de armar con el mismo sistema que estamos armando todos, ¿cierto? Entonces, miren acá, ¿sí ven? Entonces aquí completamente, y gracias al dintel, ya la cachucha no es tan grande, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si en este mismo caso, yo agarro ese caso, ¿cierto? Lo copio aquí abajo y digo, ¿y qué pasa si le hago un antepecho? ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo a esto le hago aquí un pequeño antepecho, también de 15 centímetros? ¿Cierto? Yo aquí puedo hacer un antepecho de 15 centímetros en este punto, y entonces yo necesitaría toda esta cosa, ¿cierto? Porque simplemente este antepecho me va a cubrir esta parte de aquí. Entonces yo copio mi ángulo de 27 grados, ¿cierto? De aquí a aquí, ¿cierto? Y entonces me va a decir, ya no necesita todo este pedazo de cachucha de acá, sino que simplemente lo que tiene que hacer es poner esto de acá hasta acá, y ya la fachada va a funcionar. ¿Sí? Entonces tengo antepecho, dintel y tengo un cortasol, ¿sí? Y yo puedo seguir haciendo diferentes cambios. En la medida en que yo baje más el dintel, que yo lo descuelgue más, este cortasol se va a volver mucho más cortico, va a empezar a reducirse en ese sentido. Y lo mismo pasa con el antepecho. Entre más grande el antepecho, pues obviamente cada vez va a ser, esta ventana va a estar cubierta de una manera diferente. Bien, entonces ahí vemos lo que se puede hacer ya con el antepecho y lo que se puede hacer con el cortasol, ¿cierto? Y con el dintel descolgado. Pero también existe otro tipo de dintel, ¿sí? Que es el dintel fuera del plano, ¿sí? El dintel fuera del plano, vamos a hacerlo aquí abajo, en el dintel fuera del plano, yo lo que voy a hacer es tratar, voy a borrar esta vaina de acá, ¿sí? Es tratar que con el mismo ángulo que estamos trabajando, ¿sí? Yo pueda proteger la parte más baja de la fachada sin necesidad de tener que poner una cachucha. Me explico. Si este es mi dintel, el dintel que yo ya tengo definido, quitemos esta línea de acá, ¿qué pasaría si yo copio ese dintel y lo pongo por aquí adelante? ¿Sí? Pensemos en esa opción. Y lo tenemos del mismo ancho. Y pensemos que el dintel, este no sabemos de qué tamaño es, ¿sí? Dejémoslo, pongámoslo más chiquito. Digamos que es un dintel chiquito. Así. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? Si yo tengo este dintel por fuera, seguramente tendría que tener algún tipo de anclaje, algo que venga desde por aquí, que me permita agarrar ese aparato allá adelante, ¿cierto? Ese elemento, y seguramente este elemento sería liviano o algo así por el estilo. O pueden salir unas viguetas del entrepiso de esta cubierta para agarrar esta viga alta que se convertiría en el dintel fuera del plano. ¿Qué es lo que yo puedo lograr con ese dintel? Finalmente lo que yo logro con el dintel, una vez más, es con el ángulo de 27 grados, ¿sí? Ese dintel me va a estar protegiendo una parte de la fachada, ¿sí? Acá me protege en este punto, ¿cierto? Y aquí me protegería pasando por este punto de acá. Entonces miren cómo me dice, ah, listo, este pedazo, todo este pedazo que está entre estas dos líneas, puede hacer perfectamente, ¿sí? Puede hacer perfectamente una ventana, ¿sí? Entonces yo ahí a ojo moví el dintel interior. Entonces aquí lo que tendría que hacer es subir el dintel hasta dónde, hasta que este punto quede aquí, ¿sí? Entonces simplemente pues lo que hago pues es que lo muevo, ¿cierto? Hasta acá, ¿sí? Entonces ya tengo el pedacito de dintel que no me deja pasar el sol aquí por la parte de arriba, ¿cierto? Y tengo aquí el dintel fuera del plano que me está protegiendo acá.
¿Cómo haría yo para proteger este pedazo de aquí arriba? Pues sería muy sencillo, ¿no? Pues simplemente lo que tengo que hacer es, si yo alargo acá, pues ahí me está diciendo hasta dónde tengo que llevar, tendría yo que llevar este antepecho. Entonces simplemente lo que hago, uy, lo que hago es agarrarlo acá y llevarlo hasta este punto, y el antepecho ya me permitiría, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí algo de vista por este punto y este elemento me está protegiendo ahí contra el sol perfectamente. ¿Sí ven? Y es muy sencillo, simplemente repito constantemente el tema de los 27 grados. Y puedo hacer todas las variaciones que yo quiera. Si yo quiero, puedo hacer este elemento más grande y el antepecho más pequeño, el antepecho más grande y este más chiquito, lo que ustedes quieran hacer. Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si yo hiciera otro dintel fuera del plano? ¿Sí? Si yo en lugar de querer que tener antepecho, yo quisiera tener otro dintel fuera del plano. Hagamos la prueba. Copiemos de nuevo el ejemplo, aquí abajo, otra iteración, y entonces decimos, no queremos tener antepecho. Entonces, ¿cómo hago para tener un dintel fuera del plano que me permita tener esto acá? Pues yo tendría que extender, y aquí entonces hago esto, yo tendría que extender esta línea, ¿cierto? Para poder saber hasta dónde lo necesito hacer, y tendría que extender este borde, que es el que quiero proteger, ¿cierto? Entonces ya lo tengo aquí extendido a 27 grados. Entonces ya mi problema es simple, porque lo que tengo que hacer es armar un dintel que venga aquí, en este punto, ¿cierto? Y que pase por acá. Vamos a ver aquí punto 15, pues aquí nos aparecería nuestro otro dintel. Listo, pues este está cubriendo esta parte, y de aquí hasta acá, para que eso funcione, tendría que salir de aquí. ¿Bien? Y entonces ahí aparecería cortado. ¿Que cómo se sostiene eso? Yo no tengo ni idea. ¿Sí? Pero yo podría tener este dintel aquí ancho, este dintel delgadito y este más delgadito, y eso me permitiría tener esta ventana sin ningún tipo de protección, y por aquí estaría siempre entrando el sol, ¿cierto? Siempre lo estaría bloqueando. Porque si el sol estuviera más parado, ¿sí? Igual estos elementos estarían protegiendo siempre este espacio interior. ¿Sí ven? Entonces miren cómo tendría yo para que se vea, para que se vea de la misma familia. Pongámoslo amarillito también, para que se entienda. ¿Que cómo se sostiene esto? No, aquí sale una viga, acá, que sale desde aquí adentro así, y agarra toda esta vaina. ¿Sí? Perfectamente. Y esta chuequera que aquí no existe, ¿sí ven? Entonces miren acá, otra solución. Y sigo protegiendo la misma fachada. Miren todas las opciones que he sacado, haciendo simplemente la misma operación. Entonces aquí ya queda entendido que es el tema del dintel, ¿cierto? El dintel fuera del plano y el dintel dentro del plano. Los otros elementos que existen para la protección solar, diferentes a estos que ustedes ven acá, ¿cierto? Ya en nuestro dintel, son combinaciones que empiezan a ocurrir, que son las repisas de luz y las alfajías de luz, las alfajías reflectivas. En esos casos, ¿qué es lo que uno comienza a hacer? Pues lo que uno comienza a hacer es como una combinación de estos elementos, o sea, el antepecho se combina como con el cortasol y comienza a armar la solución. Miremos cómo sería un ejemplo de esos. Cojamos este de aquí de base. ¿Sí? Copiemos este man completo. Copiémoslo acá. Entonces, quitemos el dintel fuera de plano. Quitemos estos de acá. Y pensemos que tenemos un antepecho. Pensemos en un antepecho menos estrambótico. Ay, no me coge el comando. Ya, listo. Ahí se cogió el comando. Listo. Perfecto. Digamos que tenemos un antepecho así. Y yo tengo 27 grados. Entonces yo puedo empezar a hacer diferentes estrategias. Por ejemplo, puedo empezar a armar una alfajía reflectiva. ¿Cómo es una alfajía reflectiva? La alfajía es la parte baja de la ventana. Entonces yo aquí puedo armar un elemento de aquí para adentro, ¿sí? ¿Cierto? Digamos que es una alfajía grande, ¿sí? Una cosa como así. Entonces, miremos qué hace esa alfajía, ¿sí? ¿Qué estaría haciendo esa alfajía? Esa alfajía, si se dan cuenta, si yo copio aquí mi maravilloso ángulo de 27 grados, lo pongo acá, lo que está haciendo es proteger, ¿cierto? O sea, toda esta parte del sol que viene acá está protegida por el antepecho y por esta alfajía.
Ya solamente me falta proteger de esta línea hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿yo qué podría hacer? O descuelgo un dintel hasta por acá, ¿cierto? Que eso sería pues, un poco loco, pero pues se puede, ¿cierto? Todo se puede hacer. Yo podría descolgar este dintel hasta acá, ¿sí ven? Y entonces ahí ya protegería, ya no entraría más sol, ¿cierto? O lo otro que yo puedo hacer es empezar esto a combinarlo también con elementos que salen en el otro sentido. Entonces yo podría alargar un poco el dintel, ¿cierto? Hacia acá y aquí sacar este elemento para este lado. Entonces si saco ese elemento para este lado, entonces perfectamente ahí. ¿Sí? Estaría también protegiendo la fachada. ¿Sí ven? Mire. Entonces mire esta combinación, hacia afuera y hacia adentro. Acá yo puedo armar un mueble o puede ser el espacio para un escritorio, ¿cierto? El problema es que el sol sí que estaría pegando aquí encima, entonces no funcionaría bien como escritorio, ¿sí? Y lo que estoy armando, pues finalmente pues es una solución de fachada pues, que tiene una expresión plástica que puede ser interesante, ¿sí? Y lo otro que yo puedo hacer es empezar a no solamente aplicar la alfajía, ¿cierto? Que es una de las opciones, sino también empezar a hacer unas repisas de luz. ¿Y qué es una repisa de luz? Una repisa de luz es un cortasol como estos, pero que se mete dentro del espacio. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo funciona? Pues simplemente lo que pasa es que este elemento se une acá, este chao, ¿cierto? Y yo tengo un elemento que se mete dentro del espacio como este, digamos que se mete aquí, hasta este punto igual que estos. ¿Sí? ¿Y por qué se llama una repisa de luz? Porque la idea de la repisa de luz es que el sol pegue aquí, rebote aquí y luego rebote dentro del espacio. ¿Sí? Entonces eso hace que la iluminación funcione adecuadamente. ¿Qué tanto tengo que meter la repisa? Fácil, adivinen. 27 grados, lo agarro aquí, lo pongo aquí en el borde, tan, y entonces ya me dice hasta dónde tengo que llevar esto, hasta dónde, pues hasta aquí, hasta este punto. ¿Sí? Entonces simplemente lo que hago es que alargo esta vaina hasta aquí y listo. ¿Sí? Esta repisa me está cubriendo el sol correctamente, ¿sí ven? Como está armado todo. ¿Sí? Y finalmente yo lo que puedo es garantizar que no me está entrando el sol y tengo acá el sol puede rebotar tin, tin y llevo mando iluminación hasta el fondo. Acá el sol entra, pega aquí y se manda hacia atrás. Entonces miren cómo puedo empezar a sofisticar el tema. Y lo más interesante de esto es que yo puedo empezar a modificar los ángulos de esos elementos. Y al modificar los ángulos, inmediatamente comienzan a funcionar, a ser más eficientes, parecido a lo que nos pasó acá, ¿cierto? ¿Dónde? Acá, ¿cierto? Cuando empezamos a girar los elementos de las persianas se volvieron más eficientes, pues estos también les pasa un poco lo mismo. En la medida que yo empiezo a girarlos, puedo empezar a volverlos más eficientes. Veamos el ejemplo, ¿sí? Acá veamos el ejemplo. ¿Sí? Entonces miremos qué le pasa cuando yo lo giro. ¿Qué pasa si yo giro, si yo girara esta cosa, ¿sí? Con respecto aquí a este centro, ¿sí? ¿Cierto? Yo hiciera esto así más ancho, ¿sí? Cuando yo giro este elemento, inmediatamente miren que la capacidad para cubrir se vuelve mucho mayor. Entonces, cuando yo veo si este es mi ángulo de 27 grados, ¿qué quiere decir? Que perfectamente esto puede ser más cortico, ¿sí ven? ¿Sí? Esto puede ser así de cortico, simplemente por haberlo girado. Sigo cumpliendo mi ángulo 27. ¿Y qué pasa aquí? ¿Cierto? Que yo perfectamente puedo, volver esto de este tamaño para que funcione mejor. ¿Sí ven? Y sigo cumpliendo la función de que no estoy cubriendo el sol. Aquí el sol se estrella contra esto, aquí el sol lo cubre esto, el poquito de sol que pues, entonces acá la pregunta es, si ya tengo esta parte cubierta, yo cómo podría, ¿cierto? ¿Cómo podría volver más eficiente esta? ¿Sí? En la medida en que yo gire, por ejemplo, esta de acá, ¿sí? Inmediatamente voy a poderla recortar. Miremos a ver si funciona. Si lo que les estoy diciendo es carreta o no. Si yo giro esto, ¿sí? Si yo giro esto, ¿qué pasó? Miren el ángulo de la partecita que se queda por fuera. Este pedazo que es. Ya. ¿Cierto? Miren lo que me está diciendo acá. El sol que viene por aquí no necesita toda esta cantidad de alfajía. ¿Cierto? Con que llegue a este punto es suficiente.
Entonces yo podría simplemente venirme acá y lo vuelvo más cortico, ¿sí? Y sigo cumpliendo el sistema. Miren, esta y esta, ambas están cumpliendo sus funciones, pero simplemente, y mire que lo giré en ángulos como a la loca, ¿no? Y no me puse a pensar que hacía, siempre lo que estoy jugando es con estas líneas a 27 grados, que son las que determinan cuánto tiene que estar. Miren la cantidad de soluciones que pudimos encontrar de protección solar de una manera tremendamente sencilla, simplemente aplicando esos 27 grados sistemáticamente. Bien, ahí la idea es que cualquiera de estas protecciones me va a cubrir la fachada para esta fecha, para el 22 de diciembre, que es la fecha extrema, o sea, es el momento que tenemos la mayor inclinación hacia el sur, es el 22 de diciembre, más allá no va a ocurrir eso, ¿cierto? O sea, no, el azimut no se va a ir más, no va a ser menos de 242, ¿cierto? O sea, no va a ser ni 241, no va a ser, a esa hora nunca va a ser menos de eso, ¿cierto? Este es el máximo que vamos a tener ahí. Y también, y la altitud, pues también nuevamente pasa un poco lo mismo, ¿cierto? Y lo que sí los invito a que lo traten de comprobar es que traten de hacer el mismo ejercicio el 22 de junio. Entonces, el 22 de junio, ¿qué es lo que vemos acá? Pues que es a 294, ¿cierto? O sea que con respecto al 270, que es este ángulo de acá, miremos qué pasa. Con respecto al 270, el que estamos analizando está en 242. O sea que está a 28, tiene 28 grados con respecto a eso. Y con respecto al 270, el 294 está a 24 grados. O sea que si hay una diferencia, o sea que este se inclina menos, o sea, va a llegar, es menos inclinado que el del sur, el que estamos analizando al sur. O sea que seguro estas soluciones que vimos acá, seguro van a funcionar, porque están quedando más traslapadas y más anchas de lo que se necesita el 22 de junio. Entonces no se deben preocupar por eso. Bien, la idea de los siguientes videos que vamos a hacer, y va a ser una serie como de 4 videos, es que vamos a hacer el análisis de cada una de las fachadas y pensar en cada una de las fachadas qué es lo que tenemos que analizarle, ¿cierto? Entonces ya entendimos que cuando tenemos una fachada occidental, en este caso en el que tenemos correctamente orientada el edificio, o sea, el edificio está orientado norte-sur, ¿cierto? Lo que estamos viendo es que lo grave son las tardes y que lo que tenemos que utilizar son las fechas extremas, y que en el caso de Bogotá, al estar en el hemisferio norte, donde vamos a tener mayor problema es cuando esté el sol inclinado hacia el sur, o sea, en diciembre. Y pues eso es la conclusión a la que llegamos acá, y pues que miren todas las cantidades de soluciones que uno puede llegar. Uno puede llegar a hacer muchas más cosas, ¿cierto? Si yo no quiero tener este elemento acá, yo puedo descolgar ese elemento aquí y desaparece acá. Entonces es un tema de seguir experimentando con estos cortes al infinito, y esto lo interesante es que lo hacen acá y después lo pueden llevar a un programa de simulación y hacer la comprobación si efectivamente está funcionando o no. Bien, listo. Entonces hasta ahí dejamos este video, fueron como 40 minutos, pero creo que con esto les queda muy claro el problema del diseño de las protecciones. Y ya en los otros videos pues ya nos podemos ir más corticos porque no tengo que explicar tanto cómo se diseña geométricamente el tema.